Hoy nosotros entendemos que la Pascua es el paso donde Jesucristo representa de pasar de la esclavitud a la libertad. Hoy nosotros lo interpretamos de esa manera y ahorita lo puedo extender un poco más. Pero el pueblo judío aún sigue celebrando esta fiesta, esperando que ese pase suceda, esperando que esa liberación suceda. Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en el pueblo de Egipto, Moisés los llevó a la liberación. Recuerden que hubo un momento donde pasó el espíritu de muerte, y para evitar que el espíritu de muerte llegara al primogénito de cada familia, había que sacrificar un animal y pintar la puerta de sus casas con la sangre de este animal para que el espíritu de muerte pasara lejos de las casas. ¿Sí? Eso representa a Jesucristo en nuestras vidas. Ellos están celebrando eso con esta fiesta y se llama la fiesta de la liberación. Muy bien. Pero también le dan otro significado de estamos esperando que llegue nuestro Mesías. Estamos esperando aún que como aquel entonces fuimos liberados, nos liberen también ahora. ¿Sí? Pero junto con el pan y junto con el vino, también tenían este plato. Y este plato tenía un orden específico. Se llama Seder. Seder es en sí la cena. Seder significa orden. Y debían hacerlo en este orden estricto porque tenían que cumplir la fiesta tal cual estaba escrito, y lo pueden buscar, eso está en Levíticos. Debían hacerlo exactamente igual porque estaban conmemorando cómo el Señor lo liberó, pero al mismo tiempo anunciando cómo van a ser liberados. Y al día de hoy lo están haciendo todavía. Entonces, aunque se vea súper sabroso ese plato y tengan todo lo que dice ahí, que ahorita lo vamos a leer, qué triste es tener todo eso en la mesa y hacer todo ese ritual y esperar a alguien que ya pasó por ahí. ¿Eh? ¿Y qué tienen ahí? Bueno, los elementos era ceroa, que es hueso de pollo, y todo esto representa algo. Lo voy a leer muy rápidamente para que vean todo lo que eso significa. El ceroa era hueso de pollo asado del que se quitó la mayor parte de la carne. Esto simboliza la ofrenda de Pesach, que se hacía cuando el templo de Jerusalén estaba en pie. Está el bietza, que es huevo duro, que representa al pueblo judío porque es el único elemento que se vuelve duro al ser sometido a calor, sin perder sus cualidades. Después está el maror, que es rábano picante rallado, con lechuga romana, que eso se usa con hierbas amargas, para recordar lo amargo que era trabajar bajo esclavitud. También estaba el jaroset, que es una pasta hecha de manzanas, peras, nueces y vino, que representa la mezcla de arcilla con la que hacían los ladrillos en cautiverio. Mezcla de sabor amargo también, que representa la opresión, y dulce, que es la esperanza. Después está el carpaz, que es perejil, apio, cebolla o papa, que simboliza la resurrección de la tierra en primavera. Se sumerge en agua salada, que representa las lágrimas vertidas por los esclavos para disminuir la tristeza y creer en las posibilidades. Y también tenían en jaceret, que son más hierbas amargas, que la utilizaban con rábano picante para cumplir el precepto de comerlas al mismo tiempo con matzá y maror, para que tengan un sabor amargo también. Hacían todo este ritual para recordar lo duro que fue estar esclavizado, ¿verdad? Y la realidad que tienen en este momento todavía y la necesidad de ser liberados por algún Mesías. No sé usted, pero yo me pongo a pensar qué es tener este manjar y vivir esa tristeza de sentirme cautivo todos los días, cada vez que la repito o cada vez que lo recuerdo. Jesús tenía que cumplir con esto. Era necesario que Jesús lo cumpliera, era necesario que Jesús cumpliera con todo lo que decía la ley. Esto era parte.
Pero el día exacto en que Jesús lo estaba haciendo, que fue el día 14, Jesús mismo representaba el pan, Jesús mismo representaba el cordero que había sido sacrificado, Jesús mismo representaba el vino, y Jesús mismo llevaba al pueblo, a sus apóstoles, hacia la salvación. Lo que les quiero decir con esto, mis hermanos, es que esa es la forma en la que ellos hoy están celebrando esta Semana Santa. Una Semana Santa de ritual, de religiosidad, pero no una Semana Santa como la que usted y yo sí podemos celebrar. Es una Semana Santa en la conciencia de que hemos sido liberados, en la conciencia de que ya fuimos nosotros sacados de esa opresión y que tenemos hoy a nuestro Señor Jesucristo de lado y con la gran oportunidad de tener una semana con Él. ¿Qué podemos hacer? Bueno, esto es como nosotros lo celebramos. Esto ustedes lo conocen y lo saben muy bien, lo hemos hecho durante varios años ya. El famoso Domingo de Ramos, que vendría a ser hoy, que bueno, hay una curiosidad sobre esto, y es que la razón por la que Jesús había sido recibido con tanta alegría y con tanto entusiasmo por el pueblo es porque había resucitado a Lázaro. Y cuando resucitó a Lázaro, había un montón de gente alrededor. Y todas estas personas, familias de María y de Marta, las hermanas de Lázaro, habían contado también a sus amigos que esto había sucedido. Inclusive hubo una fiesta, no sé si se acuerdan. Hubo una fiesta donde estaba Lázaro a la par de Jesús, por supuesto, después de haber sido ya resucitado. Hubo una fiesta precisamente para celebrar de que Lázaro estaba ahí con él. Y ese momento es cuando María, que supuestamente es el lunes, llega con el perfume y le unge los pies a Jesús. En ese momento es cuando Jesús anuncia que va a estar entrando a Jerusalén para celebrar las fiestas. O sea, eso sucedió más bien el domingo. Y el lunes es cuando Jesús entra a Jerusalén de esta manera tan celebrada. No sé cuál es la razón por la que, al menos la Iglesia Católica, tiene la festividad diferente, pero esa es la secuencia según el Evangelio de San Juan. Exactamente así es. Y viene lo que el pastor estaba comentando. Jesucristo le pide a los apóstoles que preparen entonces un lugar apto para la celebración de la mesa. Y entonces mandan a preparar el lugar. El lugar debe ser preparado, debe ser todo alistado, todo limpio. Y así de eso se encargan los apóstoles. Y entonces Jesús, antes de iniciar la cena con ellos, hace un acto de servicio que es el lavamiento de los pies. El lavamiento de los pies tiene mucha importancia para ellos porque lo hacían los esclavos principalmente o los sirvientes. Cuando el amo de casa llegaba, y por supuesto los caminos eran de tierra y se ensuciaban los pies mucho, cuando llegaban a casa, el sirviente los recibía y les limpiaba los pies. Al limpiarle los pies les decía que les estaba sirviendo. Y también les estaba diciendo, usted hizo un recorrido, es bienvenido a esta casa, ahora descanse. También le estaba diciendo, yo me someto a su autoridad. Entonces imagínense qué es que Jesús decide tomar el agua, ponerse un paño en el hombro y decirle a sus discípulos, les voy a limpiar los pies. Ellos entienden perfectamente de qué se trata esto. Dicen, pero ¿cómo me vas a limpiar los pies? Pedro brincó, ¿verdad? De inmediato. Pero ¿cómo? A mí no me lo limpie. Soy yo quien debería limpiar a usted los pies. Y entonces le dice Jesús, si usted no me deja limpiarle los pies, usted no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué creen que Jesús les dice eso? Qué duro, ¿no? O sea, se puede entender que Pedro se siente asustado de ver que el Mesías, a quien él reconocía como Jesús ya, como el llamado, el escogido, me iba a limpiar a mí los pies, o sea, se iba a someter a mí
me iba a brindar un servicio, me iba a decir que él era inferior a mí, jamás lo iría a permitir Pedro. Pero ¿por qué Jesús insiste en que debe ser así? Hay dos razones, según el Evangelio. Una es porque es necesario que ellos aprendan que si Él, siendo el Mesías, siendo Él el Maestro, realiza un acto de servicio de ese tipo, es necesario entonces que ellos entiendan que deben hacerlo también con todos los demás. Ese es el punto uno. Y el otro es que Jesús hace una mención de: ustedes ahora están todos limpios. Porque esto de la cena y el simbolismo con el cordero que fue sacrificado y que es Jesucristo, que nos limpia a nosotros de pecado, lo hizo representando mientras lavaba los pies de los discípulos y los estaba limpiando, pero no solamente su parte física o superficial, estaba limpiando también sus corazones. Y entonces aquí es donde Jesús les dice: ya ustedes han sido limpios, excepto uno. ¿Recuerdan a quién? Judas, el famosísimo Judas. ¿Cómo poder compartir con Jesús tanto tiempo para llegar al último de sus días? Saber quién es, entender quién es, ver que me está limpiando los pies, porque también se lo limpió a Judas. Ver que se está sometiendo a él, que le está brindando un servicio, y al mismo tiempo Judas a unas cuantas horas de decidir traicionarlo. Jesús consciente de que eso estaba pasando, por supuesto, pero continúa con el servicio. Increíble, ¿no? Pero ¿qué tal si nosotros nos ponemos en los pies de Judas un segundito? Y sabemos que el Señor nos ha limpiado, sabemos que el Señor ha venido a servirnos, entendiendo que el Señor ha preparado una mesa para nosotros. Y nosotros somos conscientes de que estamos a punto de fallarle, de pecar contra Él, de rechazarlo, de dejarlo, de despreciarlo, de ignorarlo. Y estamos a las puertas de Semana Santa. No es que necesitemos Semanas Santas para poder entrar en reflexión. No, lo podemos hacer en cualquier momento. Y este es el final del mensaje inclusive. ¿Pero qué tiene usted pensado hacer esta semana? No me tiene que contar, pero sí me puede invitar, dependiendo del plan que tenga. Pero ¿cuánto tiempo ha pensado asignar para pensar un poco en de qué se trata el sacrificio del Señor? ¿De qué se trata ese gran misterio de tener que sacrificar un cordero, marcar las puertas, representar con un pan que debía ser solo grano con agua, que no podía ser fermentado, tenía que ser cocinado casi que de inmediato para evitar cualquier signo de levadura sobre él? Porque cualquier factor externo que al pan afectara era símbolo de impureza, era símbolo de pecado. Y eso no podía suceder. El pan que se utiliza, solo grano, solo agua, somos usted y yo en la creación, polvo, agua siendo el aliento del Señor, fuego, el Espíritu Santo, sin ninguna contaminación, hasta que nos exponemos a los factores externos del pecado, viene nuestra caída y es necesario que el Señor venga por nosotros. Pero aún nosotros entendiendo todo esto, aún nosotros sabiendo que estamos a las puertas de recordar toda esta celebración, me pregunto si tenemos la intención de aprovechar un día, jueves, viernes, sábado, el domingo. Porque esto es muy interesante. Es muy interesante entender que es necesario tomar el pan y digerirlo, y que es necesario tomar el vino y digerirlo también,
para tener con el Señor el proceso necesario de limpiar nuestra alma y nuestro corazón. Eso es muy interesante. Y muy interesante quiero decir que suena inclusive extraño. Cuando Él dice, este es mi cuerpo, estoy comiendo el cuerpo de Jesús. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso que Él limpia todos mis pecados? Tenemos no solamente el evento de lavamiento de los pies, tenemos también por completo la Santa Cena. Sé que el pastor habló la semana pasada del pan. Tenemos en sí la muerte, la crucifixión, y si vemos las películas con todo el Via Crucis, podemos ver lo duro y cruel que esto es. Tenemos, por supuesto, el sábado, el domingo, que tenemos la resurrección, como para pensar un poco de que la resurrección es si yo estoy resucitando con el Señor, y yo resucito con el Señor si morí con el Señor. Pero hay una historia que es en la que quiero compartirles en sí el mensaje, lo entraré solo un poquito de contexto, y es el diálogo de Jesús con la samaritana. Todo lo anterior que habíamos visto es un poco de religiosidad, un poco de ritual, ceremonias necesarias para cumplir para el pueblo de Israel. A nosotros nos enseña que Jesucristo tenía que cumplir con esto para representar y cumplir también con todas las profecías. Pero hay un diálogo en especial con la samaritana, y es que Jesús tenía que ir de Judea hacia Galilea, que son esos dos círculos que están en verde, y esa ruta que está a la derecha, no la puedo señalar, pero la ruta que se ve al lado derecho, que se ve que cruza como un río y llega hasta el otro punto de arriba verde, esa era la ruta tradicional, gracias. Esa era la ruta tradicional para ir de Judea a Galilea y viceversa, con la única intención de evitar Samaria. ¿Y por qué querían evitar Samaria? Porque Samaria era un pueblo, los samaritanos, que son también descendientes de Jacob, se habían mezclado con el pueblo romano y con el pueblo sirio después de algunas batallas y después de algunas negociaciones, donde se les había permitido hacer comercio en la tierra de Samaria. Y así entonces las mujeres y los hombres se mezclaron con los romanos y los sirios, y entonces ya no era pura la descendencia de los judíos. Ese es el punto uno. Y el otro punto es que comenzaron a adoptar sus dioses, comenzaron a adoptar sus costumbres, y de esta manera comenzaron a dejar a Jesucristo, a dejar a Dios de lado. Entonces, los samaritanos habían sido rechazados por los judíos por completo, porque ya no eran una raza limpia como ellos, sino que eran inmundos, porque se habían mezclado con otros dioses, y no les permitían entonces ir al templo a limpiarse, a hacer los sacrificios, a cumplir con este tipo de actividades para acercarse al Señor. Quiere decir que estaban ya condenados a ser siempre inmundos. Y si algún judío pasaba por ahí, pues resulta que podía ser inmundo también, si entraba en contacto. La Biblia dice que sí usaban el camino, y Jesús lo utilizó también. El versículo dice que era necesario, en el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Pero por qué era necesario? No había razón alguna de pasar. Ese es un mapa ya con relieve, porque esa distancia no es en plano, ¿verdad? Había que cruzar una montaña. Samaria es un valle, hay montañas alrededor. Entonces hay que subir montañas para poder llegar a Samaria, ya sea por la ruta en color rojo, que era la más directa, o por la ruta verde. Igualmente había que pasar montañas, valles, desiertos y hasta pantanos. La ruta verde, que es la más larga, son 150 kilómetros aproximadamente. Una persona adulta caminando a un paso
normal de 4 a 5 días. La otra ruta más directa eran 100 kilómetros de 3 a 4 días. Y eso lo hacía Jesús. Y lo hizo varias veces. Y la única razón por la que lo hacía era por la gente, por compartir el Evangelio, por ser obediente. Pero el tramo que estamos nosotros ahorita conversando es eso que se ve en color negro entre el círculo inferior, que es Jerusalén, con Samaria. Son 50 kilómetros. Esos 50 kilómetros lo hacíamos en un día. Lo hacíamos Jesús y yo, como si yo estuviera ahí. Otra vez, no es en plan. Eso que está ahí abajo, ese recuadro en la parte inferior izquierda, es la elevación. Había que subir y bajar cuestas. 300 a 400 metros de inclinación. A quien le gusta salir a correr o bici o demás, entiende que eso es bastante alto. Y Jesús decidió recorrer todo eso, porque le era necesario. Y le era necesario por una única razón, que no son ninguna de estas. Los samaritanos y los judíos eran casi que enemigos. Los samaritanos en su mayoría adoraban a otros dioses. Y Jesús, siendo Dios, debería sentirse ofendido por eso. Los samaritanos estaban mezclados con romanos y con sirios, así que no eran judíos. Y se decía que Jesús venía por la casa de Jerusalén, en la casa de Israel primeramente. Los samaritanos eran inmundos para los judíos, no podían acercarse a ellos. Menos un rabí, menos un maestro como Jesús. Los judíos prohibían a los samaritanos el acceder al templo para adorar a Dios. Los samaritanos resentían a los judíos por el rechazo. Ninguna de estas razones, ni la distancia, ni la geografía, ni ninguna de estas razones era suficiente para que Jesús cambiara opinión. La razón era algo así. Una persona en algún lugar de Samaria que se escondía del mismo pueblo al que ella pertenecía, que le rechazaban sus propios amigos y familiares, que no tenía ninguna esperanza a su opinión respecto a Dios o para poder ser salva, que había sido utilizada y rechazada por varios hombres. Y estaba allá, en algún lugar de Samaria, recogiendo agua sola, un trabajo forzado, y Jesús decía, es necesario que yo vaya. Es necesario que cruce todo esto, es necesario que obvie todo lo religioso, es necesario que no me importe lo que digan, porque Jesús tenía planeado un encuentro con una persona en específico. Yo no sé usted, pero ese samaritano soy yo. Ese samaritano debería de ser cada uno de nosotros. Porque nosotros, efectivamente, éramos enemigos de Dios. Cuando andábamos entre nuestros placeres, ¿cierto? Enemigos de Dios. Adoramos a otros dioses y cuidado si hacemos algún examen en especial de nuestro corazón, todavía hay algunos dioses, todavía hay algo que nos quite mucha atención, mucha energía, mucho tiempo, y lo preferimos casi que al Señor. Y estamos mezclados, quién sabe con quiénes. Y eso tiene varias formas de verse. Podemos estar mezclados en nuestra forma de pensar, podemos estar mezclados en nuestra fe inclusive, mezclando otras creencias, o podemos estar mezclados con nuestro propio interés. Sí, yo soy cristiano, pero, sí, yo quiero obedecer al Señor, pero, y tal vez inclusive nos sintamos tan inmundos,
tan sucios, tan no merecederos de recibir la visita de Jesús, que buscamos estar alejados, buscamos estar a solas, buscamos escondernos? Pues yo me identifico con esa foto. Y la idea es que usted lo haga también. Que usted piense un poco sobre su vida, su corazón, aquello que solamente usted sabe y el Señor también. Y que está proponiendo un encuentro que puede ser en esta semana. Un encuentro que sí, es una Semana Santa, Semana Mayor, que nacimos en Costa Rica, nos enseñaron que son en estas fechas, pero más allá de eso es, ¿cuál es el objetivo de esta semana? Mi hermano, el objetivo es lo más importante que hay en nuestras vidas. Tener este encuentro con el Señor. Dejar lo religioso. Jesús tenía que cumplir con lo religioso, tenía que cumplir con las ceremonias. Pero después viene a tener este diálogo con la samaritana. Y la samaritana se asusta y le dice, ¿cómo vienes a hablar conmigo, de verdad? Debe tener un montón de sed para que me venga a hablar a mí. Y Jesús le dice, es que si usted supiera con quién está usted hablando, usted me pediría agua a mí. Y la samaritana, sin entender todavía quién es o sin poner atención a las palabras, le dice, pero ¿cómo? Porque tenía su carácter la samaritana también. Pero ¿cómo? ¿Es usted más que Jacob, que fue el que hizo este pozo? ¿Verdad? ¿Y cómo Jesús va a venir usted a decirme que yo le voy a pedir agua a usted si no tiene ni siquiera con qué sacar agua? Soy yo quien está sacando aquí agua, soy yo quien está sudando para sacar agua, soy yo quien le puedo dar a usted. Y no entendemos el diálogo con Jesús. Y entonces la samaritana escucha lo otro que dice Jesús. Bueno, porque ella le dice, bueno, deme de beber. De esa agua que usted dice que tiene, que es agua viva, ¿dónde está? Démela. Jesús, entendiendo que todavía no ha entrado en cuentas, le dice, bueno, ok, muy bien. Vaya, trágame a su esposo. Y entonces ella dice, no tengo esposo. Ella se está tratando de zafar por cualquier lado, ¿verdad? Como nosotros. Pero ojo que la respuesta de Jesús no es para que traiga a su esposo. La respuesta de Jesús la avergüenza. Porque la respuesta completa de Jesús es, bien has dicho de que no tienes esposo. Porque el hombre con el que estás no es tu esposo. Y 5 esposos has tenido. Eso la avergonzó. O sea, la hizo aterrizada. Pero no para avergonzarla. Jesús lo que quería era que de verdad la samaritana pusiera atención a la conversación que él realmente quería tener. Y era, yo sé que usted está sedienta y yo sé que a usted la han maltratado y yo sé que usted ha tenido una vida difícil, pero yo he recorrido un montón de camino y vengo con mucha sed, realmente vengo con mucha sed, solo para conversar con usted y decirle que aunque los judíos no la dejen ir al templo, que aunque los mismos judíos la señalen, que aunque usted misma se señale y no se sienta digna, yo, el Mesías, es la primera vez que me presento como el Mesías y lo estoy haciendo con usted, con alguien que no es ni siquiera de mi pueblo. Ese fue el encuentro de Jesús con la samaritana. No le pidió cuentas, ya él las conocía de por sí. No era humillarla, era que ella entendiera que sí, un judío que era profeta, porque ya había entendido que era un profeta, estaba ahí dedicando tiempo con ella cuando ni siquiera el hombre con el que vivía venía a recoger el agua, sino que ella tenía que hacerlo y a escondidas. No sé usted, pero en nuestra vida intentamos hacer maniobras solos porque estamos frustrados, estamos dolidos,
porque no queremos reconocer algo y nos intentamos zafar de Jesús, de Dios, de alguna manera. Pero el Señor mantiene el diálogo con la intención de que entendamos que cada vez que busquemos saciarnos por nosotros mismos, vamos a tener sed otra vez. De que aunque hagamos todos los rituales que conozcamos hoy, durante toda esta Semana Santa, si no tenemos nuestro corazón realmente abierto, no va a pasar nada. Y no sé cuántas semanas santas vamos a necesitar para entrar en una reflexión con el Señor y poner nuestro corazón delante de Él. Porque la samaritana no necesitó más de un encuentro, no necesitó más de una conversación. Al final ella entendió y reconoció que sí era el Mesías. Se alegró de haber escuchado lo que Jesús le dijo y se fue a decirle a todos: vengan y vean el Mesías. De inmediato creyó que era el Mesías. Entonces no solamente reconoció que era el Mesías por reconocerlo, reconoció que lo era, reconoció que ella era digna o entendió que lo era, no porque lo fuera realmente, sino porque Jesús y Dios nos ve de esa manera. Porque el sacrificio de Jesús nos hace ver delante del Señor dignos, no por nuestra cuenta, sino por sus méritos. Pero eso hay que aprovecharlo. Lo que sí es cierto es que no le dieron agua a Jesús. O eso parece al menos, porque no lo termina de decir. Hasta que llegan los apóstoles, a quienes él había enviado a traer comida, y pues ya le trajeron comida. Y ahí Jesús les dice: tranquilos, que no tengo tanta hambre, porque de lo que yo me alimento es de otra cosa, de lo que me da a mí el Padre. Y era de esa conversación con la samaritana. El Señor se satisface cuando usted y yo escuchamos el mensaje que Él tiene para nosotros. No dejemos pasar esta Semana Santa. Tenemos buenos días para reflexionar. Insisto, más allá de los rituales, más allá de las celebraciones, más allá que haya sido heredado por una iglesia, un concilio de Nicea hace montones de años, es un momento para recordar, aunque no coincidan con las fechas y las celebraciones de los judíos, es también importante y Dios las dejó y las instituyó para que recordáramos que lo necesitábamos. Entonces hagámoslo, dediquemos un tiempo a esto. Por último, sí soy enemigo, porque me he mezclado con el pecado, pero soy el enemigo que él anda buscando. Soy su propósito del viaje. Usted es el propósito del viaje. Para eso vino, para eso viajó, para eso se sacrificó él. Ustedes, no importa lo que usted haya hecho, nunca estoy demasiado lejos para no ser alcanzado por él. Nunca es posible esconderme demasiado, porque siempre me va a encontrar. Aunque salga solo, a destiempo, porque la samaritana salió en otro tiempo, no a la hora en la que se acostumbra a ir por el agua. Mi alma sedienta será saciada y satisfecha para siempre. No necesitamos esos ungüentos temporales, que hoy hay tantos y por todo lado. No lo necesitamos. Vea, si usted está acostumbrado a tener esa pequeña satisfacción, pruebe esta Semana Santa. Es que es un buen momento, hermanos. Es una buena oportunidad. No lo haga. Y dígale: Señor, yo necesito ser saciado. Yo necesito que me quites esto. Y Señor, me resisto a hacer lo que siempre he hecho. Quiero hacer algo diferente, pero quiero ver que funcione, Señor. Hágalo. ¿O acaso cree que no va a pasar? No haga el mismo diálogo de la samaritana. ¿Con qué vas a sacar agua si no tienes con qué? Y por último, hoy es el encuentro. Es con Él con quien usted está hablando. Esta Semana Santa, sí,
postres, sí paseos, sí vacaciones. Hágalo con cuidado, pero principalmente es una semana para verse con Él. Es una semana que usted mismo se merece y que necesita. Entonces, yo lo motivo a eso, la motivo a eso. Yo también me dejo la misma tarea de entender el sacrificio del Señor, entender ese misterio, entender estos simbolismos, entender estas actividades y dedicarme un tiempo con Él. ¿Ven?